Saludos cordiales a todos los presentes, autoridades, la señora diputada de la Diputación de Málaga, doña Encarnación Páez, el compañero diputado por Almería, Antonio Romero, personalidades que participan en su apoyo, como el señor don Marco Ana, don Luis García Montero, don Ángel del Río, el antropólogo que llega, está aparcando. Además de personas mayores, conocidos, personas conocidas como niños de la guerra. En este caso, acompañando a Marcos Ana, ha venido Toti Vega, una niña de la guerra. He tenido la deferencia de venir de Madrid hoy expresamente a este acto. Y a las personas mayores que todos conocemos y vemos aquí, como Amparo Gallardo, como Carmen Chicano, como Manuel Borges, como José Alarcón, como Juan Conejero, como Manuel Muñoz, compañeros que perdieron a muchos familiares, algo más jóvenes, como Paco Peña de Salobreña, y los demás, porque son muchos. Saludar igualmente al secretario estatal de Comisiones Obreras de la Agencia Tributaria, que ha tenido la deferencia de venir aquí hoy, desde Madrid, a don José Luis Albalá. Y sin más, en primer lugar os voy a presentar a don Luis García Montero, poeta, catedrático de Literatura Española en la Universidad de Granada, miembro de la Academia de Buenas Letras de Granada. Tiene numerosos premios, como el García Lorca, el Loewe, el Adonais de Poesía, el Nacional de Poesía, el Nacional de la Crítica, y numerosas publicaciones, y la más reciente, el poemario Vista Cansada. Sin más, os presento a Luis García Montero. Muchas gracias por invitarme a participar en este acto que, de manera muy sincera, quiero decir que para mí es importante. Yo soy una persona que quiere pensar siempre en el futuro, que tiene como preocupación el futuro, lo que podamos hacer para mejorar el futuro. Y me parece que las personas que pensamos en el futuro tenemos una raíz fundamental que es nuestro pasado, la lealtad a nuestro pasado, la lealtad a un pasado que nos ha enseñado los valores de la dignidad humana, del compromiso humano, de la relación profunda que existe entre la vida y la dignidad. Y participar en este tipo de actos para mí no es simplemente un ejercicio de nostalgia o de recuerdo del pasado, es el reencuentro con las raíces que me hacen falta para pensar en el futuro. Y en ese sentido es un lujo poder participar en un acto que para mí tiene sobre todo el sentido no ya de recordar la barbarie humana, la barbarie del fascismo, del totalitarismo, sino la dignidad de gentes que, al saber desde hace mucho tiempo luchar contra esa barbarie, contra ese fascismo, nos han abierto el camino a todos los que queremos seguir pensando, comprometiéndonos, luchando por el futuro. Yo voy a leer dos poemas para simplemente participar en este acto entre tantos amigos, entre tantos compañeros, en dos poemas que tienen que ver con la dignidad y con las lecciones que el pasado, nuestro pasado republicano, comprometido, nos ha dado para poder seguir pensando en el futuro. Al pensar en aquella barbarie que ocurrió en febrero de 1937, en los bombardeos criminales que se hicieron en la carretera de Málaga, siempre pienso en la crueldad. Yo soy de Granada, una ciudad que cayó en manos del golpe militar rebelde en el 19 de julio de 1936,
Casi no hubo guerra en Granada, lo único que hubo fue represión, porque la crueldad de aquellos militares golpistas no solo fue la consecuencia de un estado de guerra, sino incluso cuando habían ganado siguieron ejerciendo la crueldad. En Granada hubo más de 5.000 ejecutados en una ciudad que casi no tuvo tiempo para acudir a las armas y defenderse. Cuando yo me enamoré de la mujer, que enseguida supe que iba a ser la mujer de mi vida, ella madrileña, y la llevé a Granada a conocer a mi familia, lo primero que hice fue llevarla al barranco de Biznar, a enseñarle dónde estaban mis muertos, dónde estaba el pasado que a mí me servía para pensar en el futuro. En el barranco de Biznar, aparte del poeta Federico García Lorca, había enterrados y siguen enterrados los restos de muchos republicanos, anarquistas, socialistas, comunistas, que dieron su vida por defender la libertad. Y cuando a mí ella me dijo que quería conocer a mi familia, yo la llevé a esa fosa común para presentarle a mis muertos, al resultado de la crueldad. Y el primer poema, que se titula El pasado, habla de esto, de mi visita con mi mujer a la fosa del barranco de Biznar. Después de atravesar por las últimas casas humilladas y de sufrir el vaho de los desmontes y los vertederos, la carretera sube al aire limpio en favor de la luna interrumpida hace ya mucho tiempo. Cuando los faros doblan por los estremecidos olivares, se encienden todavía imágenes de guerra. Las ametralladoras de sus nidos de ratas, los camiones nocturnos y más arriba, sobre los días y las fechas, un rumor de palabras, un tiempo de poetas y república, de voluntad civil en las pizarras y dignidad, una melancolía de golpe traicionada cerca de Biznar, en la fosa común de este barranco. A los antepasados se regresa por los mares carnívoros de los limones secos, y la historia es en ellos un afluente de la geografía. Hay quien busca ciudades, la balada del bosque y la montaña verde, el armario vacío de una casa, la bandera o el himno. Yo regreso a esta luna suspendida sobre los olivares y tu coche. Aquí viven mis muertos. Estas son mis raíces, y su calor se extiende como ramas al borde del camino, alambres oxidados por la lluvia que sirven todavía para tender mi ropa. Mira, déjame que te enseñe el eco de tu piel cuando te beso y pienso en el futuro. La ciudad está en llamas, tiene el frío de unos años cobardes. Una muchacha dobla a la guerrera vencida de un soldado. No sabe si la esconde o si la guarda. Quizás encuentre un día en el cajón de las banderas secas otra oportunidad. Y el segundo poema que les voy a leer se titula Collur, y está escrito frente a la tumba de Antonio Machado, en un pueblo del sur de Francia, en el Mediterráneo, Collur, que es un homenaje a Antonio Machado y a toda una tradición poética española que yo representé en Ángel González, otro poeta, compañero, camarada, que murió el año pasado y representante de la poesía civil. Hace 2 años participé en un homenaje republicano a Antonio Machado, acompañé a Ángel González
hicimos todo el camino de los exiliados españoles que en desbandada con la República perdida salieron a Francia, y me emocioné recordando lo que yo había leído de Antonio Machado. Yo soy profesor de literatura, había estudiado, enseñado los últimos días de Antonio Machado. Algún periodista intelectual del régimen franquista dijo que la República había abandonado a Antonio Machado. Es mentira. La República le encargó a otro escritor republicano muy importante, Corpus Barga, que se hiciera cargo de Machado y de su madre. Lo llevaron en coche hasta la frontera. En la frontera, Corpus Barga tuvo que explicarle a los gendarmes de Francia quién era Antonio Machado, algo así como el Paul Valéry español, porque lo querían llevar a un campo de concentración a donde estaban conduciendo a todos los exiliados españoles que salían por la frontera. En atención a su edad y a su importancia, a Machado lo dejaron pasar hasta Collur. Para mí ese es un momento muy emocionante porque creo que es el momento donde se fracturó lo que había sido el gran sueño progresista de la España del siglo XIX y del siglo XX, la unidad de la cultura y el pueblo. A Machado, al poeta del pueblo, lo separaron del pueblo español derrotado, que lo encerraban en campos de concentración. Machado estaba muy mayor, pero su madre todavía mucho más. Cuando llegaron a Collur, a la casa a Collur, él pudo ir andando con su bastón, apoyándose en su bastón hasta casa de Madame Quintana, donde le habían buscado alojamiento. La madre no podía andar y Corpus Barga la llevó en brazos. Y cuando iban caminando hacia casa de Madame Quintana, la madre se le acercó a Corpus al oído y le murmuró una pregunta: ¿pero cuándo llegamos a Sevilla? Porque con el desvarío de la derrota, de la edad, ella confundió la situación y no pensaba que estaba saliendo al exilio, sino que estaba llegando a Sevilla, a la ciudad donde había nacido su hijo Antonio y donde ella había sido feliz. Una sensación muy parecida tuvo don Antonio Machado, porque al morir su hermano José le encontró en el bolsillo de gabán su último verso, que decía: estos días azules y este sol de la infancia. Salía de la guerra y estaba en un pueblo mediterráneo. Con todo eso, con los versos de Antonio Machado, con la compañía de Ángel González, yo escribí este poema, que es una manera de elegir mi tradición y es una manera de sentirme al lado de los que salieron al camino. Yo sé que los republicanos españoles que estaban en el camino del Mediterráneo francés, un camino arañado al borde del mar, yo sé que los republicanos españoles que estaban saliendo de Málaga en busca de Almería fueron bombardeados, fueron tiroteados, fueron humillados, pero ese camino ha sido mucho más largo que el camino de la victoria franquista, porque ese camino es la metáfora de todos los que hoy en día nos acordamos de la dignidad de nuestro pasado para seguir pensando en el futuro. Y es el camino que nos va a llevar a todos hacia el futuro. Les leo el poema que se titula Collur. Un rincón en el mundo detrás de una frontera, o detrás de los años y los amaneceres con la esquina doblada, como la página de un libro, o detrás de las curvas de una guerra. Se conmueve el camino a la orilla del mar. Parece un látigo en el aire de febrero lluvioso. Cuando baja del coche, Ángel González duda. Pone sus pies heridos en la historia y sube muy despacio entre muros franceses y casas repintadas con el azul de los veranos hasta llegar al cementerio. Lo que nos trae aquí no es el sol de la infancia. Los lugares sagrados nos permiten vivir una historia de todos en primera persona. Las flores de la tumba de Machado imitan el color de una bandera laica, sagrada por mandato de mi melancolía.
aquello que perdimos una vez, y el frío de las manos, la palabra en el tiempo, el dolor de las vidas que se cortan en el cristal de los destinos rotos, descansa hoy, casi desnudo, en una tumba de poeta. ¿Cuándo llegamos a Sevilla?, preguntaba su madre al entrar en Collur. Qué difícil la suerte de los pueblos que viven protegidos por la misericordia de un poema. Qué difícil la última soledad de Machado. La luna llega al mar, el mar llega a Sevilla, nosotros a un recuerdo y a esta pálida, desarmada emoción de saber compartir una derrota. Muchas gracias. Muchas gracias. De verdad que agradezco a los organizadores de este acto la oportunidad que me dan de estar aquí. Yo aprendí a escribir poesía de la mano de un grandísimo poeta, Rafael Alberti. De la mano de Rafael Alberti entré en contacto con Marcos Ana, con mi amigo, con mi camarada, y la verdad es que es un orgullo poder compartir este acto con todos ustedes y con Marcos Ana. Y de verdad que el camino que emprendieron los republicanos españoles, camino de Almería o camino del exilio, va a ser el camino que a todos nosotros nos lleve al futuro. Muchas gracias. Luis, te agradecemos que hayas venido, y antes de irte vamos a tener un detalle que te van a dar nuestra concejala y Conchi Cabello. Es el cuadro que figura, la autora la tenemos aquí, ahora después la presentaremos. La autora es Lourdes Cabello. La señora diputada provincial por Izquierda Unida en Málaga, doña Encarnación Páez Alba. Queridos compañeros, compañeras, amigos, amigas, muy buenas noches. Para mí sí que es un honor estar sentada aquí hoy en esta mesa ilustre y estar acompañándoos en la presentación de los actos de la conmemoración de la huida por la carretera de Málaga-Almería. Buscando esta mañana en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que es relativamente frío, hay que decirlo, qué significa la palabra dignidad, hablaba o dice que dignidad es la cualidad de digno. Buscando qué significa digno en el diccionario, la primera sección dice que digno es merecedor de algo. Y yo me pregunto, ¿hay alguien más merecedor de algo que no puede ser otra cosa que el recuerdo, el reconocimiento y la presencia permanente que aquellas personas que perdieron su vida, su libertad, o su familia, o sus casas, o el derecho a vivir en el sitio que habían escogido? No creo que haya nadie que merezca más un reconocimiento así. Por eso, actos como este, como la marcha que va a tener lugar el domingo que viene y el día 8, significan el compromiso con el pasado necesariamente como camino para el futuro, como ha dicho Luis García Montero. Por eso, nosotros, desde la Diputación, no podemos hacer otra cosa que apoyar y estar a disposición de todo lo que se organice en ese sentido. Yo voy a ser muy breve porque creo que el protagonismo hoy no lo debemos tener los políticos, sino lo debe tener Marcos Ana, lo debe tener, en definitiva, el acto y los homenajeados permanentemente con estos acontecimientos. Pero me gustaría también referirme a que, si bien el 7 de febrero de 1937 parece que pasó, sigue presente en Palestina, sigue presente en Gaza, donde también la gente ha perdido su vida, ha perdido su libertad, ha perdido su familia y ha perdido sus casas, como siempre por la sinrazón de la violencia
sin razón total y absoluta. Por lo tanto, no solamente hay que mirar al pasado, sino hay que mirar al presente. Hay que mirar que el 7 de febrero de 1937 sigue presente en otros sitios del mundo, lamentablemente. Y tenemos que luchar entre todos y comprometernos para que eso termine para siempre. Siempre cuando hablamos de la memoria histórica decimos, hay que mirar al pasado sin rencor. No hay que ajustar cuentas con el pasado. Hay que procurar que no vuelva a ocurrir la barbarie, la masacre y el atentado contra la dignidad que supuso todo el franquismo, el levantamiento y aquella época en concreto. Pero tenemos que mirar y luchar para que esto no vuelva a pasar nunca más, y está pasando, sigue pasando a nuestro alrededor. Por lo tanto, esperemos que haya conmemoraciones de otro 7 de febrero donde no tengamos que mirar a nuestro alrededor, porque la paz definitivamente se haya establecido. Nos lo merecemos, se lo merece el ser humano. Así que muchísimas gracias, gracias por invitarme. Enhorabuena a los organizadores porque habéis convertido estos actos, estas marchas, ya este año se celebra la 3ª edición, en un reconocimiento a la dignidad humana y a la dignidad de todas esas personas que no son anónimos gracias a vosotros. Muchas gracias. Bueno, a continuación nos va a hablar el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Vélez Málaga por el Grupo Izquierda Unida, don Salvador Marín. Bueno, en primer lugar, buenas noches. Es un honor estar aquí con tantas personalidades que han venido de todas partes. Agradeceros a todos los que estáis aquí. Posiblemente sea uno de los actos más importantes que se puedan haber celebrado desde la inauguración de este centro del exilio, por el número de personas y por el contenido. Decir que durante muchos años ha costado mucho trabajo a los demócratas de este país hablar de la memoria histórica. En el año 37, el año 36, mejor dicho, un golpe de Estado da al traste con la democracia en España. Muchísimos hombres y mujeres pelearon por ganar unas elecciones que finalmente se consiguió y que después, pues unos señores dieron un golpe de Estado y arruinaron aquella joven democracia. En el año 37 el gobierno republicano, como todo el mundo sabe, dio las órdenes ante la llegada de los golpistas a Málaga de evacuar Málaga hacia Almería. Fue de los primeros genocidios que se cometieron en esa fecha, en esos momentos, cuando barcos de los golpistas bombardean a los ciudadanos indefensos en su huida de la guerra. Fueron miles de personas las que fallecieron en ese recorrido. Nosotros, desde Izquierda Unida aquí en Vélez Málaga, desde la organización a todos los niveles, pues bueno, pues se ha trabajado con 1000 dificultades. Hemos presentado numerosas iniciativas y es a raíz de que en la Diputación Provincial plantean el tema de un monolito aquí en la zona, y concretamente fue en Torre del Mar, cuando desde esta organización, el PC, Izquierda Unida, otros colectivos, el Foro para la Memoria Histórica, nos planteamos el tema de organizar la marcha. La marcha ha ido evolucionando poco a poco. Yo creo que al margen de quien organice esto, es un acto de los demócratas que tenemos que estar en defensa de la democracia y la libertad. Tenemos que estar permanentemente recordando aquellos acontecimientos, porque indudablemente esos acontecimientos marcaron un antes y un después en la historia de España. Indudablemente, si no llega a ser por todos aquellos hombres y mujeres que durante todos estos años han luchado y que tenemos que recordar una y mil veces, indudablemente, posiblemente, el nivel de democracia que en estos momentos tenemos, con todos los defectos que puede tener, posiblemente no lo tendríamos, porque indudablemente la derecha en España sigue siendo una derecha reaccionaria y fascista, y cada vez que puede, le da un giro de tuerca más al asunto. Por lo tanto, yo creo que para los que estamos aquí y para los que están fuera, para los jóvenes, se tiene que estar permanentemente recordando esto y se tiene que estar permanentemente luchando día a día por la libertad, por la democracia en España y en el mundo. Indudablemente, como bien ha dicho Encarna,
están sucediendo cosas, pues bueno, nuevos genocidios, están sucediendo en Palestina, en Gaza, con la barbarie. No hace mucho teníamos en el Pleno de la Corporación un debate sobre este asunto y el Partido Popular planteaba y decía que bueno, que eso de terrorismo de Estado, que eso no es así, se defiende el gobierno de Israel, se defiende, e intentaba justificar esa masacre y esa matanza. Yo creo que no hay muerte en el mundo que se pueda justificar nunca, para nada. Quiere decir, se pueden solucionar los conflictos, se deben solucionar los conflictos mediante el diálogo, mediante el derecho internacional y sin que nadie tenga que utilizar las armas y la fuerza del poder. Por lo tanto, yo os agradezco a todos el estar aquí. Cada año tenemos que estar más, cada año, con independencia de las siglas políticas, tenemos que estar más, tenemos que seguir luchando por esa democracia que tenemos, por esos derechos que tenemos que estar día a día peleando y, por lo tanto, muchas gracias a todos, a los personalidades del mundo de la cultura. Es importantísimo que el mundo del trabajo se apoye en el mundo de la cultura porque indudablemente es la mejor fuerza y la mejor manera que tenemos todos de avanzar hacia un mundo más justo, más solidario y más humano. Muchas gracias a todos.